Eh, Del equipo de trabajo de la SOE de la Orca, producción y todo comité consultivo, tenemos el gran privilegio y placer para nuestro país el presentar a la figura de don Mauricio Alejandro Vázquez, quien, como ustedes ya conocen, es título de honor en ciencia política por una de las más prestigiosas universidades de la ciudad de Buenos Aires. Además de ello, cuenta con, ostenta el título de magíster en ciencias del Estado, el cual es importantísimo. Añadido también un magíster en políticas públicas, ¿no? Y como si no fuera poco ello, es un coach certificado que don Mauricio tuvo bien en los últimos, por lo menos 15 años, liderar procesos de transformación y reforma en diversos organismos públicos. En la actualidad ostenta las cátedras tanto de teoría política, comunicación, ética y administración. Eh, Les comunicamos también que, como ya habíamos anunciado a don Mauricio, nosotros le hemos proporcionado a todos ustedes varias páginas como de ámbito financiero, Infobae, donde ustedes pueden encontrar y tener a bien revisar todos sus artículos que son por demás reveladores. Por último, para no ser tan tedioso, eh, don Mauricio Alejandro es director de capacitación de la Fundación Democracia Independiente del Congreso de la Nación y, por último, conferencista, asesor institucional para la gestión de cambio en el ámbito privado. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por la invitación, Joy. Queríamos abordar varios tópicos, entre ellos comentarle que antes de la pandemia, la señora Carla y su familia hacían modestas pero significativas mejoras a su pequeña casa ubicado en un barrio pobre de Buenos Aires. Ella a su vez trabajaba como estilista, su pareja atendía el bar en un club nocturno y juntos tenían un ingreso de alrededor unos 25.000 pesos, los cuales para acercarlos a ustedes vendrían a ser unos $270 a la semana, lo cual era suficiente para agregar un segundo piso a su hogar, en lo que crearía un espacio adicional y oportuno, puesto que ellos cuentan con 3 menores hijos. Y estaban a punto de colocar el yeso en los muros hasta que, como dijo doña Carla, se cerró todo y se han quedado ahorita en la absoluta miseria, por así decirlo. Entonces vemos que desde hace por lo menos un siglo, la Argentina era uno de los países más ricos del mundo, pero que lamentablemente experimentó una inflación anual media de casi el 105% y que ha tenido que cambiar por lo menos un par de veces su moneda. Y hoy es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional y sufre una de las contracciones más graves de América por lo que respecta a la pandemia. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿dónde anida esa maldición de la economía de la Argentina? Bueno, es una pregunta compleja. Eso no quiere decir que no la podamos responder. Lo que sí te puedo decir de antemano es que no se responde con una sola variable. Y yo no lo llamaría una maldición, ¿no? Porque una maldición tiene que ver con el campo esotérico, tiene que ver con aquello que se relaciona de alguna manera con la tragedia, es decir, algo que no es evitable. Y la verdad que en Argentina la situación tiene mucho más que ver con cuestiones evitables. ¿Y por qué digo esto? Y después voy a la cuestión de fondo. Digo que es evitable simplemente porque Argentina está rodeada de vecinos, vecinos que han empezado los años 80 con niveles de pobreza muy altos y que
sistemáticamente, de una manera u otra, con distintos sistemas económicos, fueron disminuyendo. Es decir, es falso que Latinoamérica está condenada a la pobreza, como dicen algunos colegas míos, simplemente porque eso no resiste lo que nosotros llamaríamos epistemológicamente un estudio comparado entre países. Es decir, insisto con esto, Uruguay tiene hoy en día 10% de pobres, punto más, punto menos. Chile está en 9 puntos. Perú en las últimas estimaciones rondaba el 30%. Ahora, cuando uno va a las estadísticas de los últimos 40 años, los 3 países que acabo de nombrar tenían niveles de pobreza bastante superiores. En Argentina es exactamente al revés. Es decir, Argentina termina los años 70 y comienza los años 80 con un nivel de pobreza que no superaba el 7-8%, y hoy en día nos encontramos que, según varias estimaciones de prestigiosas universidades y algunos think tanks o fundaciones, Argentina tiene solo en la provincia de Buenos Aires un promedio de 72% de pobres dentro del estrato más joven. Es decir, una tragedia, pero como decía antes, no azarosa, no fortuita, no esotérica, sino fundada, y acá voy al punto, en malas ideas. Argentina lo que tiene desde hace muchas décadas son malas ideas en su élite dirigente. Y vos fíjate que yo insisto en esto de las ideas, porque Argentina no es un país que ha atravesado fenómenos climáticos colosales, ni ha enfrentado guerras, ni invasiones, ni etcétera. Es decir, la única manera de explicar lo que nos ha pasado tiene que ver puntualmente con malas ideas, ¿no? Ahora, después podríamos dedicar el resto de la charla a ver cuáles son esas malas ideas, pero me gustaría empezar por ahí, contestándote que aquello que explica en gran medida lo que nos ha pasado, y que eso que nos ha pasado no es lo que le ha sucedido al resto de Latinoamérica, tiene que ver con malas ideas. Se comenta en diversos foros, tanto académicos, intelectuales, que en el hoy por hoy se necesita un mensaje mucho más directo, dejar ese lenguaje tecnócrata, académico, que tanto puede caracterizarnos, y ir a lo que es, como decimos en nuestro país, la carnecita, en lo que es unas primarias, unas elecciones tal cual. Si bien es cierto, en el hoy por hoy abundan los pseudo liberales de todo tipo y de toda índole, lo que más podemos evidenciar es que la gran mayoría de alternativas, por decirlo de alguna forma, son keynesianismos retrógrados, y que lo que se puede autodenominar como derecha, o se tiene a representantes totalmente contraproducentes y que ahondan aún más el populismo y la demagogia en todos nuestros países. ¿Usted al respecto, qué perspectiva tiene de ello? ¿Cómo podría desarrollar estos tópicos? Bueno, a ver, por un lado celebro de que empieza a haber en Latinoamérica una conciencia diferente en los más jóvenes. Si bien eso es incipiente, es novedoso. Y sobre todo está sucediendo en Argentina. Acá tenemos fenómenos como el de Javier Milei, que en gran medida ha sido muy exitoso en poder explicar de forma sencilla cuestiones bastante complejas y despertar a una ciudadanía acostumbrada a un letargo de políticas públicas que son, como bien vos decís, a lo largo del tiempo de distinto color político, pero de resultados iguales, porque no dejan de ser opciones políticas muy similares. En Argentina, en gran medida, salvo el interregno del doctor Carlos Saúl Menem, que comenzó a finales del año 89 y se prolongó hasta el año 99, salvo ese interregno, generaciones de argentinos se han desarrollado con ciertas patologías económicas sistémicas repetidas. La inflación, como dijiste vos,
aunque te sorprenda, en Argentina hay una gran cantidad de gente que no se da cuenta que Argentina tiene ese fenómeno, a excepción del resto del mundo. Creen que la inflación está en todos lados porque los políticos les dicen eso, tratan de naturalizar ese fenómeno. Colegas míos, politólogos, hacen lo mismo, tratan de convencer a la gente de que la inflación es un fenómeno que está en todos los lugares del mundo, lo cual es falso. Los niveles de inflación que tiene Argentina son récord absoluto en la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Del mismo modo, Argentina es una anomalía desde cualquier tipo de análisis macroeconómico y de otras estadísticas. Los argentinos a veces se creen únicos por tener a Messi, por tener al Papa, por haber tenido a Maradona o algunas otras cuestiones parecidas. Y en realidad lo que nos hace únicos, realmente únicos, es que somos el proyecto político más fracasado del siglo XX y lo que va del XXI. Yo no me canso de decir eso. ¿Por qué lo afirmo? Porque Argentina, como bien decías vos al comienzo de tu entrevista, era una excepción, era un país latinoamericano que en algún momento hasta competía con los Estados Unidos. Y hoy en día es un país, como bien dijiste vos, principal deudor del Fondo Monetario Internacional, niveles de pobreza astronómicos, destrucción de la capacidad instalada, empresas que se van, gente que se va año tras año. Y como bien decías vos, el gran problema es que las políticas para enfrentar este tipo de fenómeno en el arco político son siempre las mismas. Cerrazón, es decir, cerrazón de mercado, poca competencia, todo lo que tiene que ver con cuidar la industria nacional, que está muy bien cuidarla, pero hay que cuidarla con herramientas que traigan resultados distintos. Es decir, en Argentina se trata de cuidar las empresas y lo único que se hace es fundirlas sistemáticamente. Y ni hablar después de la atroz criminal desde todo punto de vista, política que se implementó para la pandemia de COVID, que fue en Argentina, si bien tuvo impactos enormes en todo el mundo, en Argentina fue como si se quisiera la inyección letal para un moribundo. Es decir, Argentina hoy en día está absolutamente destruida desde todo punto de vista, con niveles de criminalidad creciente, enormes zonas del conurbano bonaerense que no tienen ningún tipo de control policial, la penetración del narco, de distintas bandas de narco que controlan incluso ciudades, como está pasando en Rosario, una ciudad que está a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, una de las principales ciudades del país. Lo mismo se puede encontrar en la proliferación de villas miseria. Ahora, si uno va al arco político de las dos principales fuerzas políticas, lo que va a encontrar son paliativos y las mismas ideas. Porque nadie ataca la cuestión de fondo. La cuestión de fondo tiene que ver con leyes laborales que son de hace 100 años. Leyes laborales que impiden desde todo punto de vista crear empleo. Se dice que se protege al empleado y lo que es peor, muchísima gente cree en eso, cree que los están cuidando, cuando en realidad Argentina ostenta otra triste estadística, que es un país que lleva 11 años de estanflación. Es decir, tiene inflación y al mismo tiempo no crea ningún tipo de empleo ni de expansión económica. Es decir, es un desastre, es criminal lo que está sucediendo. Ahora, a veces se tiene una visión más clara del país desde afuera que desde adentro, porque si vos le preguntás estas cosas a un ciudadano medio, probablemente no sea consciente del país en el que vive. Y nosotros afirmamos esa entera convicción, la necesidad de la reforma y renovación de la República Argentina, una reforma que no solamente debe contener la actualización tanto doctrinaria como programática de los programas de gobierno, sino que junto a esa tan indispensable modernización de dos cosas que sirven como binomios, tanto la estructura como de los métodos, porque la democracia no solamente requiere de personalidades como es usted, sino que en la condición de, dentro del derecho público, esta debe ser capaz de articular
pero por sobre todo agregar intereses para representar a los ciudadanos y por ende estar en ese continuo contacto y relación con cada uno de ellos. Porque si nosotros vemos que hay una línea de modernización y participación, el estilo y el método asumen una gran relevancia. Un partido, por ejemplo, anticuado, ideas ancladas en un tradicionalismo mal llevado, no solamente no generan un cambio social, por así decirlo, en los nuevos grupos emergentes, sino que en los distintos intereses que se deben articular y agregar en un marco de individualismo queda totalmente subdividido a la nada. En Argentina hay un conjunto de ideas que, como te decía, son compartidas por todo el arco político. En gran medida se han legitimado actores que son absolutamente antidemocráticos, por más que lo que te voy a decir y me hago cargo es polémico, se puede argumentar perfectamente desde la academia y desde la praxis. Nosotros tenemos sindicatos que no tienen renovación dirigenciales hace 30 años, sindicatos que tienen enormes cuotas de poder, que hoy en día bloquean empresas y las llevan a fundirse sin que la justicia accione. Y en el medio de todo eso, a partir del año 2001, por poner un año en particular, si bien es un fenómeno que se venía gestando desde antes, han surgido en Argentina lo que se conocen como movimientos sociales, que son corporaciones que buscaban no otra cosa que pararse lado a lado con los sindicatos y tener poder político, poder económico. Son personas son conjuntos de personas que dirigen a masas de pobres que los arrean a movilizaciones para quedarse con el erario público, que presionan a las políticas públicas. Hoy en día nosotros tenemos un parlamento absolutamente carente de poder. Cada vez que se trata de hacer una reforma mínima, incluso, que ni siquiera va a las cuestiones de fondo, como en algún momento lo intentó el expresidente Mauricio Macri, tuvimos un parlamento cercado por movimientos sociales que tiraron toneladas de piedra, que destruyeron el parlamento, lo cual en cualquier país del mundo hubiera sido considerado un acto de sedición. Aquí en Argentina fue simplemente una jornada de protesta, según el periodismo. Entonces es muy difícil de gobernar este país, porque si bien en la Constitución nosotros tenemos una república con división de poderes, y esos tres poderes son el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, en la práctica, por más que cada 2 años o 4 años nosotros vamos y votamos, los que tienen el poder real son corporaciones. Y esas corporaciones, esto es un tipo de ordenamiento social vetusto, traído por el peronismo a la Argentina, que tiene ribetes fascistas fácilmente evidenciables. Esas corporaciones son las que terminan de imponer qué tipo de políticas públicas son posibles o no en la Argentina. Y la cuestión de fondo es que eso era sostenible, como te decía anteriormente, mientras Argentina tenía niveles de pobreza bajos. Hoy en día tiene niveles de pobreza astronómicos. Los sindicatos ya prácticamente no tienen sobre qué presionar porque las empresas se van del país o prácticamente no producen. Es decir, la situación es calamitosa y no hay nadie en el arco político que se plantee realmente hacer reformas de fondo. 4 o 5 reformas absolutamente necesarias. Vos fíjate algo paradójico, ridículo, absolutamente ridículo, y vuelvo a insistir con esto, criminal. Argentina es un país que sistemáticamente necesita dólares. Es su gran problema en los últimos 60, 70 años. ¿Qué hace la política argentina? No hace otra cosa que combatir al sector agroexportador, que es al día de la fecha el que más dólares hace ingresar al país. ¿Qué se le dice al sector agroexportador? Yo te combato porque vos no entrás los dólares al sistema. Como si alguien que tuviese un mínimo de memoria de lo que ha sucedido en el año 2001 y lo que ha sucedido con la moneda en el país va a poner su ganancia
a través del esfuerzo, las horas que lleva el campo, la inversión, el riesgo y etcétera, se lo va a regalar a los políticos para que ellos después detonen la moneda, como bien dijiste vos, la cambien de un día para el otro, para que la devalúen sistemáticamente o para que, como sucedió en el año 2001, directamente el Estado se quede con los depósitos que había en las cajas. O sea, es una cosa demencial, de muchísima criminalidad que por momentos pareciera que es pensada, que no son errores no forzados, que pareciera ser un plan sistemático para empobrecer un país y entregárselo vaya a saber uno a quién, porque si no, no se explica. No se explica el tamaño de la destrucción que se ha hecho sobre este país. Y es sumamente increíble porque, como usted ha tenido a bien comentarnos, actualmente simplemente hay una parte que pretende sobrevivir y es como una clase de ajedrez maléfico, donde el mismo demonio hace las veces de árbitro, juez y patrocinador. Y hasta ahí uno queda mucho que preguntarse, porque prácticamente la mayoría se está adheriendo al progresismo con completas falacias de mal gusto y donde vemos que esa izquierda logra polarizar los diversos sectores y que dentro de ello la mayoría de actores políticos caen en esas cuotas de poder. Entonces, ese gran peso de Leviatán que genera presiones impositivas insoportables, deudas gubernamentales totalmente inauditas que se ven obligados a pagar absolutamente todos los contribuyentes y esas manipulaciones monetarias, eh, vemos que cada vez en nuestros países se va a ahondar más, lo cual vendría a ser algo tan complicado que eh, esas fuerzas que vienen de España, de Argentina, que se replican en Chile, en Colombia, en Perú, parece recapitular la atención de muy pocos y a veces sentimientos interpersonales, porque aquellos que protegen la libertad, sobre todo la propiedad, pasan a un lado de una mínima expresión. La cuestión del progresismo de fondo está explicada porque las ideas que promueve a veces son muy intuitivas. Es decir, por más que son falsas, por más que están probadamente falsas en el mundo, por más que la mayoría de los países no se rigen por esas ideas, son ideas intuitivas que logran conquistar el corazón de la gente, sobre todo de la gente necesitada. La idea de te voy a cuidar, la idea de le voy a sacar al rico porque el rico de alguna manera te ha robado, porque el rico te sacó algo, porque el rico tiene privilegios. Entonces yo, que soy tu amigo, que soy tu líder, le voy a sacar al rico y te lo voy a dar a vos. Son ideas que son intuitivas, de hecho se pueden rastrear a lo largo de la historia hasta los comienzos de Occidente. Digo, no son ideas nuevas. Lo que han hecho en el último tiempo es sofisticarlas de manera tal de que se hayan adaptado a la modernidad. Ahora, yo también veo un fenómeno en paralelo al que vos describís. Yo creo que lo novedoso es que en países que naturalmente han tenido una tradición de izquierda, porque de fondo, por distintos factores, son países que han tenido una tradición de izquierda, aún, vos fíjate lo que te voy a decir, aún dictaduras que se decían de derecha han sostenido políticas propias de la izquierda. Acá en Argentina, de hecho, ha sucedido. Por más que la izquierda trata de convencerte de algo contrario, cuando uno va a ver a las políticas, por ejemplo, de la dictadura militar argentina y sus socios comerciales, nosotros hemos tenido una dictadura en Argentina que es vista como la extrema derecha que tenía como socio comercial a la Unión Soviética. No se le puede ocurrir a nadie eso, es de mala fe decir que esa dictadura era de derecha, pero claramente acá las universidades enseñan eso. Ahora, lo nuevo, y lo que a mí me gustaría rescatar, es que hay un conjunto de jóvenes creciente que por distintas razones, no solo porque hay difusores de ideas, como pueden ser Javier Milei y otros,
sino porque tienen acceso a la tecnología, porque tienen acceso a Internet, porque ven cómo se vive en otros lugares del mundo, porque tienen acceso a viajar, se empezaron a dar cuenta que las ideas que rigen en Latinoamérica no son ideas correctas. ¿Cuántos son esos jóvenes? Y por ahora son relativamente pocos. ¿Cuántos van a ser a futuro? Eso ya no te lo puede decir nadie, porque ese fenómeno es totalmente nuevo. Y también empieza a haber una reacción no solo en Latinoamérica, sino en el resto de Iberoamérica. Vos fíjate lo que está sucediendo en España con Vox. Vox es una fuerza novedosa, es una fuerza que comunica muy bien, es una derecha claramente bien formada, pero es una derecha no antisemita, es una derecha que entiende el mundo moderno, es una derecha que, por más que se lo trata de poner en ese lugar, no persigue minorías, simplemente pide que no se extraiga del erario público para políticas que son absolutamente estúpidas, imbéciles, mal fundadas, que generan odio. Es decir, hay una derecha más moderna, con las características que puede tener Vox en España, que tal vez no son asimilables al resto de Latinoamérica, pero empieza a haber un movimiento nuevo, ¿no? Empieza a haber algo. Si ese movimiento nuevo va a ser próspero, yo creo que faltan muchos años. ¿Por qué? Vos decías algo al pasar sobre lo que yo quiero volver. Una cosa es la academia, una cosa es entender las ideas y poderlas explicar, y una cosa totalmente diferente es la política como praxis. Esta disquisición es aristotélica, tiene casi 2400 años. Una cosa es la teorética, va a decir Aristóteles, y una cosa muy distinta es la praxis. La praxis sin teorética es cinismo puro, es acumulación del poder, que es en gran medida otro de los grandes crímenes que tiene Latinoamérica alrededor. Personas que juntan poder por el solo hecho de garantizarse negocios, de tener posiciones privilegiadas, etc. Y el otro extremo es la teorética pura, es decir, el debate de ideas, que cuando hay una elección por delante no se transforma en poder simplemente porque la política es cruel. La política no admite sonsos, es una palabra que se usa acá en mi país, no admite tontos, no admite ingenuidades. La política no deja de ser de alguna manera la guerra por otros medios. Y a nadie se le ocurriría ir a la guerra con ingenuidades y sobrevivir. Es decir, hoy en día hay muchos jóvenes que son muy ingenuos con respecto a la política. ¿Cuál va a ser el desafío por delante? Y en eso insisto con ver a Vox. Es no perder las ideas de fondo, no perder la ideología, no perder la doctrina, porque están por el camino correcto esas ideas, pero sí entender que la política amerita un entrenamiento particular en ciertas cuestiones que son necesarias y que no están siempre en los libros, que se aprende al hacer. En ese aprender al hacer hay años por delante de experiencia que todavía no están a disposición. Ahora, yo tengo algo de fe, tengo de hecho bastante fe, de que cuando esas ideas que hoy en día están en la mente de jóvenes de 16, 17, 18, 20 años, 25 años, converjan con experiencia política práctica, Latinoamérica va a dar un vuelco y va a dar un salto y va a ser un lugar privilegiado en el mundo porque tiene todo para eso. Ahora, antes se tiene que sacar de encima. Vos fíjate que nombraste varios países, pero no nombraste uno que para mi entender es fundamental, que es Cuba. Cuba ha sido el factor de proliferación de las ideas más venenosas, cínicas, criminales, violentas, corruptas de la región. Por un lado Cuba y por el otro lado este librejo del fallecido Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Libro que antes de morirse, vos fíjate qué paradójico, antes de morirse Galeano repudia su libro, el libro con el que se hizo conocido, con el que se hizo millonario, el libro que lo llevó a dar vuelta al mundo hablando tonterías y difundiendo resentimiento por todos lados. Bueno, él antes de morirse da una entrevista acá en Buenos Aires, está a disposición de todos los que nos estén viendo, buscan en internet Galeano, Venas Abiertas, Buenos Aires, y se va a dar cuenta que él se arrepiente de haber escrito un libro que no tenía verificación empírica, no tenía correlato empírico, tenía ideas falsas, no le importó para nada, le arruinó la vida y la mente a millones de personas, porque el impacto que ha tenido Galeano es enorme,
gente que ha nacido y ha muerto en Latinoamérica resentida por una historia que a él se le ocurrió escribir, algo muy similar a lo que pasa con el gran pedagogo latinoamericano que es Paulo Freire, un tipo que le ha arruinado la cabeza a los grandes pedagogos de Latinoamérica y que ha generado año tras año, valga la redundancia, generaciones de docentes que entran en el aula y convencen al alumno que están luchando como si fuera bajando de Sierra Maestra en el año 59. Una criminalidad total. Es decir, usan los sistemas públicos de educación para difundir resentimiento, en vez de enseñar física, matemática, finanzas, empleabilidad, emprendedurismo, salud, higiene, etcétera, etcétera. Latinoamérica tiene enormes desafíos. Tiene enormes desafíos. Ahora, esos desafíos, como todo en la vida, tienen que partir de un buen diagnóstico. Y el buen diagnóstico es entender que hay una intelectualidad latinoamericana que se referencia a sí misma, que comparte los mismos foros, que no siempre son el foro de Puebla, porque a veces ahora está de moda decir esto el foro de Puebla. No necesitan reunirse en Puebla. Tienen foros de internet, tienen WhatsApp, tienen Telegram, tienen redes sociales, ahora hay de todo para comunicarse, para ponerse de acuerdo, para bajar las mismas ideas estúpidas, para seguir creyendo que están en una revolución que es una revolución vetusta, blanco y negro, color sepia, aburrida, triste, que además se ha convertido en una revolución hiper mega conservadora en el peor sentido, porque conservan un statu quo pobrista de gente que pasa frío, que pasa hambre, que se enferma, pero no les importa. Yo he estado alrededor de intelectuales argentinos que van de vacaciones a Cuba, se quedan en las mejores playas, en los hoteles 5 estrellas, y los muy cínicos vienen acá y te hablan, en Cuba hay salud. Perdóname la expresión, pero sinceramente es una manga de imbéciles, irresponsables, mala gente. Porque eso es ser mala gente. Cuando uno sostiene una idea harto probada como falsa, que encima genera pobreza, tristeza, desarraigo, violación de derechos humanos, violación sistemática de derechos humanos, como ha pasado en Cuba, como ha pasado en Venezuela, para después reunirse con un grupito de amigos y repetir la misma tontería, tocar la guitarra y sentirse cómodo en un grupo de pertenencia, vos no sos simplemente un ignorante, te convertís en una mala persona, en un criminal intelectual. Bueno, de eso está lleno. Y si Latinoamérica no identifica ese problema, es muy difícil que salga. Porque ese es un problema, y con esto cierro la idea, absolutamente transversal. Lo vas a encontrar en la academia, lo vas a encontrar en los niveles inferiores de la educación, pero también lo vas a encontrar en los políticos, incluso en partidos que se dicen, como sucede aquí en Argentina, con la Alianza Juntos por el Cambio, que son la oposición. Y en realidad no son la oposición a nada. Cuando te los pones a escuchar, piensan exactamente lo mismo que los que están del otro lado. Se podría decir que estamos perdiendo esa esencia de la doctrina liberal, el objetivo de la difusión de ideas, sin intentar formar un pensamiento heterodoxo, porque a veces se nota cierto error en los diversos análisis de diversos jóvenes liberales, porque algunos se dicen ser minarquistas, paleolibertarios, anarcocapitalistas, etc., etc., y intentan medir bajo un modo de libre progre, tanto, y vemos que la política en sí, como esa forma de tender puentes de diálogo constante, ese viejo olfato de ese político tradicional que tenía muñeca para medir los tiempos, para saber cuándo ajustar, cuándo no, eh, qué, bueno, en qué momento tenía que delegar la responsabilidad porque sabe que la política genera un desgaste natural por las mismas praxis y vemos que todo eso termina casi reducido como Trotsky en meros panfletos que a veces repiten sin tener algún tipo
de sustento. Entonces, acá lo más llamativo es que si uno en un determinado momento ha tenido principales revelaciones, por así decirlo, en la figura de Domingo Faustino Sarmiento y, cómo no, en don Juan Bautista Alberdi, en lo que se refiere a cómo esquematizar el sistema educativo. Entonces, la educación actual, que ya desde hace un muy buen tiempo en el mundo universitario, el cual significaba casi una adquisición, pero no somera, de competencias idóneas, relevantes, ahorita se subdivide a ramificaciones totalmente permeables. Vos fíjate que vos tocaste un punto álgido, ¿no?, de la educación Mm, acá en Argentina. Hay un debate detrás de Sarmiento y Alberdi, hay un debate mm, profundo. ¿Por qué? Porque Alberdi le advierte a Sarmiento, estamos hablando de los principios del siglo pasado, le advierte a Sarmiento que ese sistema educativo iluminista, mm, enciclopedista que pensaba Sarmiento, iba a tener consecuencias negativas en el mundo del trabajo. Alberti tenía ideas más de origen anglosajón, mm. Sarmiento tenía ideas más bien de origen francés. Obviamente son dos mentes brillantes, de las cuales hoy en mi país, en la dirigencia, prácticamente no existen más, no existen más. Los políticos se han convertido en algo profundamente bruto, bruto, de baja estofa, de muy bajo conocimiento. Yo he trabajado durante 20 años con políticos. Te digo que año tras año lo que evidencio es que leen menos, se informan menos, se instruyen menos, simplemente se repiten, se especializan en repetir las fórmulas y las formas que el establishment les reconoce, al punto de que crean que son políticos profesionales. Te pongo ejemplos y vuelvo luego a lo de Sarmiento. En determinado momento, esto es literal, en determinado momento se pone de moda usar una campera, todos usan la misma campera, en determinado momento se pone de moda usar una lapicera, esto lo he visto, todos se compran la misma lapicera, el mismo reloj, el mismo traje, van a los mismos bares, dicen las mismas cosas, van a comer a los mismos lugares, van de vacaciones. ¿Para qué? Para que sus pares, incluso de los partidos contrarios, los reconozcan como parte de la política. Es decir, han reemplazado las ideas por las formas, ¿no? Bueno, claramente eso no eran Sarmiento y Alberdi, claramente no, ¿no? Ahora, aún así, entre ellos dos había un debate. Y el debate estaba, entre otros puntos, basado en que Alberdi le decía que si el mundo del trabajo no tenía un peso específico fundamental en la formación de los ciudadanos, lo que ibas a tener son vagos. Palabras más, palabras menos es lo que le dijo. Sin embargo, como Argentina, por todo eso que vos describías durante muchos años, eh, tuvo un sistema productivo vigente, vigoroso, envidiado, mucha gente iba a la escuela, se formaba en esos saberes que pensó Sarmiento, que tenían más que ver con formar un ciudadano. Lo que a Sarmiento le importaba era no volver al rosismo. Nada más, es decir, formar un ciudadano cívico que entienda de cívica. Pero no le importaba tanto formarlo para el empleo. Alberdi sí, pero el ciudadano pasaba X cantidad de horas en la escuela y después salía, e incluso a una temprana edad entraba en el mundo del empleo. Entonces había como una especie de compensación. Incluso estaba la figura del aprendiz, incluso 3 generaciones antes de la mía era normal que un joven acompañe a su padre en su empleo. Eran cosas normales, no había esa escisión entre un pibe que, como hoy en día se pasa, vos fíjate, hoy en día empezás la escuela formal en el jardín o la etapa inicial y la terminás en el posgrado, porque ya no alcanza con ir a la universidad, vos necesitas posgrado. Entonces vos tenés una persona que a los 30 años sale al mundo del empleo. Entonces, ¿cómo se formó? Se formó dentro de un aula. ¿Y qué hay adentro de un aula?
una manga de imbéciles que les repiten sistemáticamente, salvo nobles excepciones, insisto, salvo nobles excepciones como las hay en todo sistema, una manga de intelectuales iluminados, contagiados por todas las ideas de Pablo Freire, contagiados de todas las ideas que vienen de Cuba de hace 50 años, que le dicen que el empleador es su enemigo, que lo están explotando, que el Estado es fundamental para formarse como persona, que la persona no es individual, que la persona es colectiva, como dijo el otro día el presidente, la libertad es colectiva, una idea demente que se le puede ocurrir simplemente a este hombre, pero no tienen no tienen un contraste con la realidad. Los que empiezan a trabajar más jóvenes, una gran mayoría van a sus empleos enojados, resentidos, pensando que su empleador es una especie de delincuente al cual hay que hacerle juicios laborales, al cual hay que robarle mercadería, para el cual hay que trabajar muy poquito. Es decir, el país está roto en ese sentido. No hay una alianza entre clases de manera tal de volver a un país pujante. Por tanto, esa advertencia inicial de Alberdi, esos defectos de origen que tenía el sistema educativo, sumado a la aparición de los pedagogos post Paulo Freire, han hecho de Argentina un país en el cual el sistema educativo es lo que muchos te van a decir por lo bajo, una escuela canguro. ¿Qué es una escuela canguro? Es el lugar donde los padres, como hoy en día tienen que salir a trabajar, madre y padre, dejan al hijo ahí. Y si aprende algo, bueno, aprende. Y si no aprende, vos fíjate que nosotros tenemos un sistema educativo en el cual se pasan casi 16 años de su vida y salen sin interpretar un texto. Y yo no te estoy hablando de operaciones aritméticas complejas, no te estoy hablando de tradear criptomonedas, que son cosas que hoy en día las tenés que aprender sí o sí, porque el mundo es eso. No te estoy hablando de programación, inteligencia artificial, big data, las cosas que te está pidiendo el mundo para ser de la media, no para estar acá arriba. No, te estoy hablando de un pibe que si le pones un cuento de Borges, es más o menos como que lo mandes a marzo directo. El pibe no puede entender los 3 primeros párrafos de las ruinas circulares de Borges. Eso hace 40 años no era así. Cualquier persona leía, le podía gustar Borges, le podía gustar Sábato, le podía gustar Cortázar, pero no entendía. Hoy en día no lo entienden. Ese es el sistema educativo de mi país. Ahora, cuando vos decís esto en voz alta, vienen los popes del sindicalismo y te dicen, vos estás en contra de la educación pública. No, estoy en contra de vos, que sos un delincuente, que te quedás con el erario público para enriquecerte y no te importa que los pibes salgan sistemáticamente más burros y tengan la vida arruinada. Porque un pibe que sale después de 2 décadas de un sistema educativo así, tiene literalmente su vida arruinada. No le alcanza la vida para cambiar sus ideas. Y es un poco lo que hoy en día está en tensión, porque contra eso surgieron las redes sociales. Entonces las redes sociales sí escuchan otras cosas. Y ahí hay un problema, está habiendo un problema. Problema que yo lo celebro. Celebro los alumnos que denuncian que los docentes les bajan línea. Celebro los alumnos que contrastan lo que le dice el docente con internet y que van y verifican y que está bien. Yo doy todas mis clases diciendo no se queden con lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo está en tal texto, lean el texto y no se queden con este texto, busquen otro. Porque la tarea de la educación, vos fíjate qué paradójico. Un montón de docentes que bajan línea, y yo lo he vivido porque he ido a universidad pública, un montón de docentes te dice, yo te enseño pensamiento crítico. Lo que te enseñan es marxismo, teoría crítica. Porque en ciencias sociales el marxismo se conoce como teoría crítica, pero la teoría crítica no es pensamiento crítico. Al contrario, la teoría crítica es doctrina, es dogma. Los grandes postulados de Marx, sobre todo en economía, esto se cansa decirlo Javier Milei, fueron refutados casi al origen del marxismo. Lo cual explica por qué Marx deja de escribir, y etcétera, etcétera. Eso no te lo van a decir jamás, jamás en una cátedra de economía de una universidad pública. Es criminal lo que se hace, es adoctrinamiento.
Y sobre todo aquellos que colocan una figura como en sí en la talla de un Luther King o de un Madiba, que es un Mandela, y vemos que hay casi como un correlato, una narrativa maliciosa, y entonces cuando uno incita a que tengan a bien eh, no verse en el espectro superficial, sino ahondar si en verdad la situación fue tal y cual como te la plasman. Por ejemplo, también aquellas empresas que no pueden elaborar por esos bloqueos tan incesantes y malévolos de esos sindicatos que son totalmente extorsionables y que funden y trastocan al país de manera reiterativa. Vemos que ahí está el verdadero daño que se le hace a un país. Sí, pero también hay fenómenos, es tal cual lo que vos decís, pero también hay fenómenos de identificación social que son muy difíciles de desarmar. Hay gente, en Argentina se vive una especie nosotros decimos de Boca River, en el que Mm, mucha gente se identifica con un club. Entonces le han enseñado a pensar que ellos son del pueblo y como son del pueblo, naturalmente tienen que amar ciertas consignas. Esas consignas son el peronismo, Perón, Evita, los sindicatos, los movimientos sociales, la palabra lucha, 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 te cansan con la lucha. Bueno, ya no sabés de qué están hablando. Ellos mismos no saben contra lo que luchan, pero está esa cosa de nosotros somos el pueblo y ellos son el antipueblo. Una cosa estúpida, estúpida, cada día más estúpida, de hecho, porque cada vez hay más pobreza, cada vez la pasan peor. Ahora, ¿cuál es la cuestión de fondo? No es verdad que esas ideas no se pueden cambiar. Ahora, yo el ejemplo que doy continuamente es, mirá, una persona tal vez está acostumbrada a comer basura. Si vos todos los días en la mesa le ponés basura, va a seguir comiendo basura. Tal vez cuando vos a esa persona que pobre le han dado siempre basura, le acercás una comida diferente, tal vez al principio no la coma, porque no la conoce. Pero si vos se la ofrecés sistemáticamente y sos inteligente en ofrecérsela de una manera no agresiva, de una manera no violenta, en una manera que sea persuasiva, en algún momento la va a probar. Cuando la pruebe, se va a dar cuenta que venía comiendo basura y va a abandonar la basura y va a empezar a comer otra cosa. Bueno, eso es un poco lo que de manera, como te decía antes, incipiente, lenta. Esta va a ser la primera elección en décadas en Argentina en la que hay dos opciones a nivel Ciudad de Buenos Aires y provincia diferente, realmente diferente. Opciones liberales que entre vos y yo y todos los que nos están viendo, son opciones que les falta un montón de conocimiento de política, que fueron hechas un poco a las apuradas, que no todo lo que está ahí adentro está bien, pero es algo diferente. Es la primera vez que hay algo realmente diferente. Bueno, hay que darle tiempo a que eso crezca. Hay que darle tiempo a que la gente pruebe otras cosas. Esas ideas de fondo se pueden ir cambiando y este es el momento. Porque, insisto, lo más revolucionario que ha pasado en Latinoamérica en los últimos 100 años es este aparatito. Este aparatito hace que las personas cuando le decían, esto es bien de acá de Argentina, en Europa, había una propaganda que decía en Europa no se consigue, porque la idea era que Argentina era bárbaro y Europa era horrible. Bueno, ahora un pibe desde cualquier lugar, incluso desde un bolsón de pobreza, puede agarrar este aparatito y decir, che, mirá cómo vive un australiano, mirá cómo vive un noruego, mirá cómo vive un español, mirá cómo vive un peruano, mirá cómo vive un uruguayo. Entonces, ya la mentira dura cada vez menos. Vos fíjate que en uno de los regímenes criminales más cerrados del mundo, como es Cuba, están empezando a haber manifestaciones masivas por primera vez. ¿Por qué? Por esto. Porque ya vender la mentira de que del otro lado del muro la gente la pasa mal es cada vez más difícil. ¿Basta con este aparatito? No, claro que no, pero este es un comienzo muy promisorio, porque ya el contraste, vos fíjate que
en psicología se usa una expresión que a mí me gusta muchísimo, que es el de disonancia cognitiva. ¿Qué es una disonancia cognitiva? Yo creo una cosa, pero adelante tengo una evidencia totalmente contraria. Y el humano medio, nosotros, no es que aceptamos la evidencia contraria inmediatamente. Los seres humanos no somos máquinas. Pero en el transcurso de aceptar una nueva evidencia hay una disonancia, hay una molestia, hay en términos psicológicos una inquietud, algo que no me termina de cerrar, un relato que cuando lo cuento me molesta, me empieza a parecer tonto, lo sigo repitiendo. Lo repito, ¿por qué lo repito? Lo repito porque mi entorno dice eso, porque es más cómodo, porque está la espiral del silencio, esto que descubrió Noel Neumann, que postuló Noel Neumann. Hay un miedo, hay una obediencia a la autoridad, etc. Pero internamente me empiezo a sentir inquieto. Hay ciertas tonterías que digo, che, esto... Bueno, estamos un poco en ese momento histórico. Hay que darle empujón, hay que poner esfuerzo, hay que decir cosas incómodas como las que dije yo hoy, a veces hay que decirlas con vehemencia, hay que usar algún epíteto incómodo como la palabra imbéciles, pero si seguimos tratando a gente, mirá, yo te voy a poner un paréntesis, a mí me ha tocado por mi actividad académica y por mi actividad política recorrer muchas villas miserias, muchas. Y las cosas que he visto yo en las villas miserias no son cosas para discutir con un tono amable, académico, con pausa, porque yo he visto hasta un bebé durmiendo arriba de una letrina. Entonces, hay que dejar de romantizar la pobreza, hay que dejar de tolerar a los que desafían continuamente el sistema republicano de gobierno, hay que dejar de tomar como natural a personas que se organizan para robarle sistemáticamente a otras, hay que tratarlo como lo que son, o imbéciles o delincuentes, y desde ahí fundar una base. Más adelante, cuando sean países normales en los cuales se crezca al 4 o 5%, donde la violencia baje, donde la propiedad privada sea realmente sagrada, como dice la Declaración de Derechos Humanos, no es una invención de la derecha. Que la propiedad privada es sagrada está en la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, esa es la base. Esa es la base sobre la que no hay que negociar más. La vida y la propiedad no son negociables. La república con división de poderes y con un poder judicial independiente no es negociable. La corrupción fuera del Estado no es negociable. El organizarse para robarle a los otros, para presionarlos, para fundirlos, para golpearlos, para violarlos, no es negociable. Soltar delincuentes porque tienen una serie de ideas estúpidas en las cuales el delincuente, el asesino y el violador son pobres personas que todas esas estupideces no son negociables. Saquemos todo eso de la ecuación y después podemos negociar otras cosas como iguales. Un poco más de gasto público, un poco menos de gasto público, algún impuesto más, un impuesto menos, esas son cosas normales en todo el mundo. Pero en Latinoamérica y particularmente en mi país, que es el que más conozco, no estamos discutiendo cosas normales. Estamos siempre al filo de estar en una dictadura. Y si lo que pende de un hilo es la libertad y la propiedad, no hay nada para negociar. Y no hay ninguna tolerancia para tener y no hay ninguna moderación para traer a la discusión. La moderación, esto es la frase de Popper. Hay que ser tolerante con el tolerante y hay que ser absolutamente intolerante con el intolerante, porque si no es imposible la convivencia, porque por una cuestión simple de teoría de los juegos, si vos sos tolerante con el intolerante, termina perdiendo el moderado, termina perdiendo el pacífico, termina perdiendo el que trabaja, termina perdiendo el que ahorra, termina perdiendo el que cuida a su familia, el que se esfuerza, el que invierte, terminan perdiendo los buenos. ¿Y quién terminan ganando? Sistemáticamente los malos. En nuestro país recordamos ese glorioso ejemplo de don José Olaya, es testimonio de ese peruano que prefiere la inmolación a la servidumbre. Olaya pudo salvar su vida puesto que solamente le faltaba delatar, pero este inmortal pescador se dejó descuartizar en vida, músculo a músculo, y legó a los jóvenes palabras totalmente ejemplares. Si 1000 vidas tuviera, las 1000 daría por mi patria. Entonces, nosotros así amamos la libertad, porque el liberalismo es comunidad de actores, no de espectadores, es de protagonistas, aquellos que dirigen
a cambiar de manera gradual nuestra realidad social sometida a tantos excesos y demasías a toda esta agenda. Entonces necesitamos gente de acción ajena y extraña a esos meros espectadores de balcón, a esos pacientes de neutralidad que se cruzan los brazos y que permiten desequilibrios, pero por sobre todo rupturas. Por eso en nuestro país también rendimos homenaje a la memoria de dos ilustres liberales del siglo XIX, como los hermanos Pedro y José Gálvez, ambos cajamarquinos, ambos alumnos del convictorio de San Carlos, ambos docentes de nuestro primer colegio Nuestra Señora de Guadalupe y ambos asesores del que fue Ramón Castilla en la redacción de los decretos que suprimieron tanto la esclavitud como el tributo de indios, ambos hasta podríamos decir liberales ejemplares. Por ejemplo, José, el mayor de ellos, no solamente organiza la defensa del Callao allá por el año de 1866, frente a esa escuadra española, y ahí muere de manera heroica. Entonces, ¿cómo el liberalismo encuentra a todos nosotros, a estos albores del siglo XXI y sobre todo, cómo está ese debate político tras la pandemia? Vos fíjate que decís algo muy interesante, porque algo que ha hecho la izquierda, como con otras ideas, es subvertir el origen del liberalismo, ¿no? Hacen ver al liberalismo como una ideología conservadora. Y de hecho, hay muchos liberales que se han comprado ese cuento y se han transformado en conservadores, pero no en conservadores de la tradición, etcétera, que eso puede ser aceptable. Se han convertido en conservadores del statu quo, digo, son liberales de galera, son liberales de aula, pero no son liberales revolucionarios. ¿En qué sentido digo esto? El liberalismo es la ideología más revolucionaria de la historia del mundo. Lo sostengo, pero desde cualquier tipo de argumentación posible. El liberalismo es la ideología de los que no querían ser vasallos, de los que se cansaron del dominio arbitrario de los reyes o señores feudales, de los que se cansaron de no poder tener lo propio, de los que se cansaron de que la sociedad la dominen solo aquellos que tienen apellidos patricios o tradiciones. El liberal naturalmente es el hombre de a pie o la mujer de a pie que quiere ser alguien y quiere ser alguien a través del esfuerzo, de la inversión, del cuidado de su familia, de su inteligencia, de su pasión y de su talento. Entonces no me vengan con que el liberalismo es una ideología conservadora. Mentira, señores. Lo que es una ideología conservadora es el marxismo y sus diferentes variantes, que lo único que ha hecho a lo largo del siglo XX y el siglo XXI es demostrar, como lo decía Huxley en Rebelión en la Granja, que hay una élite que se termina agarrando en el poder y teniendo todos los privilegios mientras el resto pasa hambre. Y eso ha pasado en la Unión Soviética, en todas sus colonias, eso ha pasado en Cuba, eso está pasando ahora en Venezuela, eso pasa en Corea del Norte y eso pasa en cualquier lugar en donde gobierna el comunismo y el socialismo. Y que me lo vengan a refutar. Siempre esas ideologías producen concentración de la riqueza en un grupo de iluminados que para poder conservar sus privilegios no tienen ningún problema en generar masacres de millones de personas como han hecho Stalin, como ha hecho Mao, como han hecho Pol Pot y todos los comunistas y socialistas del mundo. Ese es el primer punto. Segundo, post pandemia. Es la misma lucha que antes de la pandemia. Es la lucha por la preservación de los derechos individuales, de la propiedad y de la familia. La misma, con otras herramientas, porque hoy en día tenemos la fortuna de tener a nuestro alcance estas herramientas que permiten, como la que estamos usando en este momento, comunicarnos a la distancia, dejar testimonio, poder compartir testimonio y hacerles saber a todos los hermanos latinoamericanos, a todos los hermanos iberoamericanos, porque en esta lucha también están los españoles, que no están solos y que ya este combate
Este combate ideológico no se da al interior de nuestras fronteras en total soledad y en total minoría, sino que se da en conjunto en toda Iberoamérica de una manera creciente y apalancada no solo por los jóvenes, sino también por un conjunto de adultos que se están dando cuenta que están siendo manipulados y arrastrados a la misma miseria a la cual han arrastrado al pueblo venezolano, al pueblo cubano y al resto de los pueblos de nuestra Latinoamérica. Lo mismo que está pasando hoy en día en Nicaragua y que espero no sea el camino que sigan por delante los hermanos peruanos o los hermanos chilenos. Esperemos que tengan la capacidad de darse cuenta a tiempo de que no deben transitar ese camino, como es mi deseo profundo que también después despierte el cansado, el empobrecido y el quitado de libertades que es el pueblo argentino, ¿no? Que lleva décadas de estas ideas. Pero me parece que esa es la respuesta y es un poco algo que puedo decirte para cerrar la conversación. Ya no estamos solos, las ideas están al alcance, los libros están al alcance, los testimonios están al alcance, las herramientas para organizarse están al alcance y lo que hay que hacer, como bien dijiste vos, es dejar un poco las aulas, dejar un poco el debate académico y empezar a pasar a la acción política, porque sin organización política las cosas no se cambian. Y me parece que ese es el camino que los pueblos iberoamericanos nuevamente van a recorrer. Hace cientos de años lo recorrieron por las armas, como supo hacer el general don José de San Martín, liberando a gran parte de Latinoamérica. Ahora deberemos hacerlo con las herramientas de la política, como corresponde, venciendo donde haya que vencer, yendo de derrota en derrota hasta la victoria final, como supo decir un comunista, pero esta vez para lograr la liberación de toda Latinoamérica para siempre, su crecimiento, el combate de la pobreza, el desarrollo y liberando la potencialidad enorme que tiene esta tierra. Le queríamos pedir algo muy especial, si es que nos pudiera comentar a grandes rasgos toda su labor sumamente ardua, fructífera, si nos pudiera ahondar en lo que es su figura, porque es sumamente relevante que usted nos dé un testimonio a viva voz de lo que representa su persona. Me cuesta un poco porque por una cuestión de formación y de creencia yo creo que los hombres pasan, las mujeres pasan y las ideas quedan, ¿no? Yo creo que ahí, y permitime esta digresión unos minutos, ahí creo que hay un desafío por delante. Tenemos sistemas políticos muy personalistas, las redes sociales favorecen eso, la gente está pendiente de sus seguidores, de los likes, de los corazoncitos. No digo que esté mal, pero los procesos políticos necesitan trascender eso. A mí no me importa tanto la persona de Sarmiento y creo que a Sarmiento mismo no le importaba tanto su persona, sino sus ideas, sus libros, sus obras, su desarrollo intelectual. Lo mismo San Martín, lo mismo Belgrano, lo mismo Alberdi, lo mismo los distintos héroes que han en su momento creído, porque acá hay una cuestión clave. Las élites políticas latinoamericanas, las élites intelectuales latinoamericanas han perdido el sentido de visión. Hoy en día colegas míos te dicen, bueno, esto es Latinoamérica, no estamos tan mal. ¿Cómo que no estamos tan mal? Podemos estar infinitamente mejor. Lo que tenían esas generaciones de argentinos, en el caso de los que yo estoy nombrando, que también había su correlato en Perú, en Uruguay, en Chile, y etcétera, lo que había es un sentido de visión. Y la visión trasciende a los hombres. Yo te puedo decir de mí que soy, como dijiste vos, soy politólogo. Antes de eso soy técnico aeronáutico, me recibí en la Fuerza Aérea de mi país, luego estudié ciencia política, hice estas 2 maestrías que vos decías al principio, he trabajado muchísimos años de mi vida capacitando y asesorando políticos, he hecho política, he tenido a cargo la fiscalización en momentos claves de mi país, por ejemplo, en el año 2015, cuando se derrotó al kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en la nación, yo tuve a cargo una pequeña sección de esa fiscalización, de la cual me siento orgulloso, muy a pesar de que luego el gobierno de Mauricio Macri, a mi entender, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta traicionaron en las ideas lo que era necesario hacer para transformar ese país, pero yo me siento orgulloso de haber sido parte de la gesta que hizo que el peronismo
perdiera en el 2015, que el kirchnerismo perdiera en el 2015 su peor derrota y que por primera vez en la historia de mi país pudiera completar el mandato un gobierno no peronista, que es el gobierno de Mauricio Macri 2015-2019. Hoy en día doy clase en distintas universidades, como bien decías vos, doy teoría política, doy metodología de la investigación, doy ética, doy administración y políticas públicas en posgrado, me dedico a escribir, escribo en varios medios de mi país, La Nación, Infobae, La Prensa, el diario Perfil, etc. Pero más que todo eso, yo me considero una persona que, como se decía a principios del siglo, soy un libre pensador. Es decir, soy una persona no dogmática. A mí no me gusta bajar líneas. Yo transparento mis ideas, las transparento con vehemencia. Si vos me llamás en una semana y me das argumentos contrarios, yo me voy a quedar pensando, voy a investigar y no tengo problema de cambiar de idea. Ahora, como digo siempre, conozco un montón de gente de izquierda como Juan José Sebrelli, una de las mentes más brillantes de Argentina, que en algún momento se pasaron al liberalismo, pero no conozco a ningún liberal que a lo largo de su vida se haya convertido a las ideas de izquierda. Y eso me parece que debiera ser una muy buena pauta de dónde está algo que tiende a la verdad y dónde está algo que tiende mucho a la falsedad, ¿no? Al fracaso, a la pobreza, a la miseria y a la muerte. Literalmente a la muerte. Porque si hay algo que es característico de los regímenes comunistas, no es solo la falta de libertades, sino el desprecio profundo por la vida que tienen esas élites. Y no les importa si en la implementación de sus sistemas ideales mueren 100, 200, 300 o 1000 millones de personas. No les interesa. Avanzan como nada. Entonces, yo prefiero quedarme del lado de la prudencia, de las virtudes clásicas, de la prudencia, de la libertad, del diálogo, del debate, de la división de poderes, del control al poder, del control al poder, del control al poder, porque al poder siempre, en todo lugar, incluso cuando haya un gobierno liberal o múltiples gobiernos liberales, al poder siempre hay que controlarlo, porque lo que importa en última instancia es la preservación de la libertad de los individuos que a su vez son los que componen la sociedad, en ese orden. Y eso a mi entender no es una ideología, eso a mi entender no es una doctrina, eso a mi entender es sagrado, es absolutamente sagrado. Esa es la gran ley de la historia. Los seres humanos buscando liberar su intelecto, su pasión, su potencia, para cada uno encontrar su libertad, su destino, aquello que desean sin molestar, sin perjudicar a los demás. Ese, a mi entender, es un hilo histórico, no la lucha de clases como la postulaba Marx. El hilo histórico son las minorías tratando de sacarse de encima, o las mayorías tratando de sacar de encima el yugo de unas élites iluminadas. Ya sean iluminadas porque las bendice una doctrina, una ideología, o porque las bendice Dios, como se decía antaño. Por eso te decía que el liberalismo es, a mi entender, la ideología más revolucionaria de la historia. No tiene nada de conservador. Ese soy un poco yo, este que te contesta. Ahora insisto, no tengo ningún problema ni busco ser recordado. Mi esposa me lo escucha siempre. Yo no busco que me recuerden, no busco que sepan mi nombre. Como dice mi naturaleza italiana, me ne frega eso. Lo que sí me gusta es poder difundir ideas que lamentablemente en mi país hasta hace muy poco no estaban al alcance de los jóvenes. Y por eso generaciones y generaciones de argentinos se han arruinado la vida. Lo demás es anecdótico. Lo último, culminamos con ello para no ser tan tediosos y no quitarle demasiado su tiempo. En toda la región se comenta de sus consultoras privadas, tanto Mentor Político como AMBAX. ¿Nos puede desarrollar un poquito de ello? Yo trabajo con un equipo de profesionales. Tenemos una consultora que se llama Mentor Público, la pueden encontrar en mentorpublico.com. Tenemos las redes sociales, se llaman iguales, Mentor Público, las pueden encontrar sencillamente. Ahí lo que hacemos es implementamos gestión del cambio para el ámbito público, buscando todas técnicas de transparencia para eficientizar el Estado latinoamericano, para hacerlo más transparente, más cercano a la ciudadanía. Lo mismo que te decía ideológicamente fue llevado al mundo de nuestra profesión, digamos.
Ahí lo que hacemos también son campañas políticas, posicionamiento, imagen. Tenemos un manual de ética propio por el cual nosotros no trabajamos con ningún candidato que no represente las ideas de la libertad. Trabajamos exclusivamente para candidatos que ya sean más de centro derecha, que siempre respeten los principios elementales de quienes conformamos esta consultora. En el sector privado tenemos una consultora equivalente con otro grupo de profesionales, yo dirijo ambas. Esta segunda consultora se llama Ambas, con B corta y Z al final, la pueden encontrar en ambasweb.com. Allí lo que hacemos son una multiplicidad de servicios para el sector privado para facilitar la gestión individual de cada empresa, ya sea grande o pequeña. Nuestra filosofía de fondo es que el empresario se pueda dedicar a aquello que más sabe. Nosotros lo que le brindamos son servicios terciarizados sobre comunicación, imagen institucional, seguridad, etcétera, etcétera. Una multiplicidad de servicios que tienen que ver con quitarle el lastre, el peso de la gestión de ciertos factores que muchas empresas enfrentan en su crecimiento, en su desarrollo, pero que no tienen el expertise. Por ejemplo, hoy en día, gran cantidad de nuestros clientes nos consulta en lo que tiene que ver con el manejo de redes sociales, storytelling, la creación de su marca, etc. Empresarios que tal vez se dedican, como uno de los que tenemos, a fabricar llantas para autos de Fórmula 1, pero que de comunicación no manejan nada. Bueno, ahí estamos nosotros acompañando al capital para que el desarrollo económico sea cada vez más eficiente, porque estamos convencidos que eso es lo único, absolutamente lo único que va a sacar a Latinoamérica de la pobreza, el crecimiento empresarial. Hay una pregunta, bueno, hay varias que nos han dejado, pero esta la queremos plasmar. Usted, en lo personal, ¿cómo avisora a la Argentina? ¿Qué mensaje le da a sus compatriotas? Y en el ámbito más personal, en Perú ha ganado un candidato abiertamente leninista, marxista, maoísta, pensamiento Gonzalo, mariateísta, y al peruano, a los foros liberales, a los estudiantes por la libertad de nuestro país, que nos podría desarrollar. Bueno, a ver, voy por partes. Yo creo que Argentina está transitando un momento histórico absoluto, está llegando a su piso histórico, está mostrando sus mínimos. No estoy hablando solo de economía, estoy hablando de seguridad, estoy hablando de la calidad de las políticas públicas, estoy hablando de la calidad de la dirigencia política. Hoy en día tenemos uno de los peores presidentes, si no el peor, de la historia del país, y desde la vuelta de la democracia, sin duda, un Estado sin coordinación, sin políticas públicas, sin capacidad de comunicación, de liderazgo. Es decir, Argentina está transitando un momento pésimo, infinitamente peor al 2001, infinitamente peor al 2001, por más que la prensa trata de que eso no se diga, no se sepa, etc. Los números dan peor que en el 2001, pero la realidad palpable te muestra que estamos peor que en el 2001. Ahora, aún así, yo creo que por delante Argentina tiene un futuro promisorio. Creo que este final de época va a traer cambios. Algunos cambios están basados en esto que veníamos hablando. Hay una generación de jóvenes y no tan jóvenes que están pidiendo algo muy diferente, y que por más que tal vez en estas elecciones de noviembre esas ofertas no sean masivas, yo creo que para el 2023 va a haber ofertas mucho más tentadoras. Creo que la dirigencia política no va a tener otra chance más que renovarse. Mucha gente se va a ir de la política después de la gran crisis que viene por delante, y va a venir otra dirigencia. Estoy absolutamente convencido. Eso no quiere decir que de la noche para la mañana vamos a salir de los niveles de destrucción que tenemos hoy en día. Eso sería una ilusión, pero creo que nos vamos a empezar a encaminar bien. Distinta es la situación de países como Chile o Perú. ¿Por qué? Porque son al revés. Porque viene al revés. Venían mucho mejor que nosotros, y han decidido muy mal. Sus pueblos han decidido muy mal. Ahí lo único que tengo para decirte es un deseo. Yo deseo de que puedan encontrar, no tengo mucha fe en que Castillo, vos fíjate que hoy en día se habla si Castillo va a terminar siendo
un líder más ortodoxo, más heterodoxo. Yo lo he escuchado en múltiples declaraciones, yo creo que es una persona sumamente limitada, con muy poca capacidad personal. Es muy difícil que una persona de ese tipo de talante y capacidad intelectual se sepa rodear bien. Es muy difícil que pueda elegir buenos asesores. Por más que pueda tener una presión del establishment, creo que en el mediano plazo va a empezar a cometer los típicos errores autoritarios de las personas que no saben usar el poder porque se lo encuentran de casualidad. Por lo tanto, yo creo que ahí por delante ustedes tienen... y sé que lo que voy a decir es polémico, no me interesa, ustedes tienen el recurso constitucional, tienen una de las constituciones más flexibles para remover mandatos presidenciales, y yo avisoro que esa posibilidad está muy a disposición en el corto plazo, incluso, en el corto plazo. Yo no creo que el pueblo peruano tolere lo que Castillo tiene en la cabeza, ¿no? Eso por un lado, por más que al comienzo trate de hacer una especie de enmascaramiento de sus fines de fondo. ¿Por qué? Porque Latinoamérica ya está advertida, ya conoce cómo empezó Hugo Chávez, ya conoce cómo empezó Fidel Castro, ya conoce cómo empezaron otros pseudo dictadores que hemos tenido, y yo creo que estamos todos más advertidos. Quiero creer eso, y creo que el pueblo peruano, insisto con eso, tiene una constitución que para bien o incluso para mal, desde la teoría de la ciencia política, no me voy a poner en eso, pero tienen a disposición un mecanismo constitucional legítimo para, si las cosas van para un lugar extremadamente peligroso, poder sacarse de encima la figura de Castillo y hacer un buen llamado a elecciones. Obviamente muchos colegas míos de izquierda van a empezar a hablar de golpe de Estado porque no entienden cómo funciona el presidencialismo, no entienden lo que es el impeachment, no entienden lo que es el juicio político. Entonces, si lo que se remueve es un presidente de derecha, está todo bien, vale, siga, y si lo que se remueve es un presidente de izquierda, por más que tenga enormes cuotas de corrupción, ahí hay golpe de Estado. Ya sabemos cómo va a ser, no hay que darle mucha importancia, sigan adelante. Lo que sí me atrevo a decir con todo el respeto del mundo por la soberanía sagrada de los pueblos es, yo creo que por delante tienen un desafío, que es poder encontrar una propuesta de desarrollo que integre a esos dos Perú, ¿no? Yo no digo que eso sea fácil, obviamente eso no es fácil, pero creo que las élites peruanas tienen que hacerse una gran revisión interna y entender que un proceso de desarrollo sustentable debe poder contener ideológicamente, materialmente y discursivamente a esos otros que no se han sentido representados y que han salido de buena fe a votar una opción disruptiva como la de Castillo. Y creo que ese es un gran desafío para toda Latinoamérica, pero que en el caso de Perú, incluso en el caso de Bolivia, tienen particularidades extra, ¿no? Yo creo que ahí hay algo a rever para que algo como los que están por vivir ustedes por delante no se vuelva a repetir. Pero eso lo digo desde la absoluta prudencia y a la distancia y simplemente hablando como politólogo, ¿no? Ahora, yo creo que tienen un gran desafío. Aún así, el desafío argentino es infinitamente más grande, porque en Argentina, como te comentaba al principio, y con esto cierro, incluso un proceso de desarrollo sustentable dirigido por una élite política nueva, con nuevas ideas, deberá enfrentar al movimiento sindicalista, deberá enfrentar masivamente a los movimientos sociales, deberá enfrentar a los narcos, deberá enfrentar a una corporación sindical, movimentista, cerrada, que lo que no quieres es que se caigan sus privilegios y el país se desarrolle, y mucho menos quieren una sociedad de clase media capitalizada y libre, porque lo primero que haría una sociedad así es sacarse de encima estos parásitos que le vienen chupando la sangre desde tantas décadas. Del equipo de trabajo de la SOE, la Horta de Producción y todo el comité consultivo, le damos las gracias por su apertura, gentileza y, como se escribe ahí en Nepal y en la India, namaste. Gracias.